presentes en esta reunión. El motivo de esta reunión es para dar una clase o entender acerca de las biomoléculas, disculpe, de los bioelementos, eh, también sobre qué relación tiene con la química y cada una de sus características. Este grupo está conformado por cuatro integrantes, que es Daniela Paredes, Niurka Cañar, Andy Guamán y mi persona. Eh, Vamos a hablar acerca sobre qué es los bioelementos. ¿Podrías, por favor, seguir bien? ¿Qué son los bioelementos? Ah, ya. La diversidad de formas de vida en la Tierra comparten un conjunto esencial de elementos químicos llamado bioelementos, que constituyen la base de la materia biológica. Estos elementos presentan en distintas proporciones, forman moléculas orgánicas e inorgánicas, que permiten la existencia y funcionamiento de los seres vivos. Los bioelementos son varios, y estos también son esenciales para el desarrollo normal de una especie. La comprensión de estos elementos es crucial para la investigación de la medicina y la biotecnología. También de la misma manera, están constituidos por más de 100 elementos que se encuentran en la tabla periódica. Alrededor de 70 elementos son los que componen la materia viva, de los cuales únicamente el 21 de estos son indispensables para el funcionamiento de la vida. ¿Puedes continuar? Otra diapositiva. ¿Por qué se relacionan con la química? Se relacionan por la composición molecular, por las reacciones metabólicas, las funciones enzimáticas, transmisión de información genética, homeostasis y equilibrio. Y ya, no, ya. Y también estos se clasifican, los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Eh, ¿Qué son los? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? ¿Qué son los bioelementos primarios? Son elementos esenciales para formar la base de moléculas de la biología y son esenciales para el funcionamiento y la existencia de todos los seres vivos en la Tierra. El estudio de los bioelementos primarios nos permite explorar el asombroso mundo de la química biológica y comprender cómo los seres vivos interactúan en su entorno y llevan a cabo sus funciones vitales. Representan aproximadamente el 96,2% de la materia viva seca. Puedes continuar con la siguiente diapositiva. Un ejemplo de los bioelementos primarios es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1, representado por el símbolo H, con una masa atómica de 1,007. También es considerado el más ligero de la tabla periódica. Forma el gas diatómico H2 en condiciones normales. Eh, el hidrógeno es el elemento químico más abundante y constituye aproximadamente el 75% de la materia visible del universo y más del 90% del número atómico. El hidrógeno se representa principalmente en su forma atómica. Su estructura química consiste en un número atómico de hidrógeno, que consta de un protón en su núcleo y un electrón en su capa externa. El protón tiene una carga positiva, mientras que el electrón tiene una carga negativa. Esto hace que el átomo de hidrógeno sea eléctricamente neutro, en general. En su estado más habitual, el hidrógeno se presenta en forma de una molécula de diatómica, conocido como H2. ¿Cómo el hidrógeno? ¿Qué función cumple el hidrógeno dentro de nuestro organismo? Eh, como agente reductor. El hidrógeno es un importante agente reductor en muchas. Espérenme, disculpen.
Disculpen, voy a continuar con lo expuesto. Es un agente reductor. El hidrógeno es un importante agente reductor en muchas reacciones químicas biológicas, como es la respiración celular, donde el hidrógeno se oxida liberando energía que se utiliza para producir ATP. El ATP o adenosín trifosfato es una molécula esencial en los seres vivos que actúa como como una moneda de, como una moneda energética universal. Su estructura incluye un adenosino, responsable de tres grupos de fosfato. El ATP almacena energía química que se libera mediante la hidrólisis, perdón. Uno de los grupos que es del fosfato. De la misma manera, es un biosíntesis de moléculas. El hidrógeno está presente El hidrógeno está presente en la biosíntesis de una variedad de moléculas orgánicas, por ejemplo, en la síntesis de grasas. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. El oxígeno también eh, es otro elemento químico primario. El oxígeno es un elemento fundamental en la química de la vida y desempeña un papel vital en los procesos biológicos esenciales, como uno de los elementos más prevalecentes en nuestro planeta. Su presencia influye en la amplia gama de actividades químicas y biológicas. Su estructura. El átomo de oxígeno tiene 8 electrones, según la distribución de electrones de valencia. En la molécula de oxígeno, dos átomos se unen a través de un covalente en un enlace doble. El oxígeno es el mejor oxidante que existe debido a que las moléculas son poco reactivas. ¿Cómo actúan dentro de nuestro organismo? Como glicólisis. Es un proceso que comienza en el citoplasma. Eh, donde esta molécula de glucosa se descompone en dos moléculas piruvato y se produce el ATP. Ya. De ahí puedes seguirle a la otra diapositiva, por favor. Ya. El ciclo de Kelps. Las moléculas de piruvato se transportan a las mitocondrias y entran en un ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de ácido cítrico. Aquí se liberan más moléculas de ATP y que generan electrones transportadores en la alta energía como el NADH y el FADH2. Su fosforilación oxidativa. La acumulación de protones en el exterior de la membrana mitocondrial interna establece un gradiente de protones que impulsa la actividad del ATP sintasa, una enzima encargada de sintetizar ATP a partir de adenosina difosfato, ADP, y fosfato inorgánico, pi. La cadena de transferencia de electrones. Los portadores de electrones NADH y FADH2 ingresan en las cadenas de transporte de electrones situadas en la membrana interna de las mitocondrias. Durante su recorrido a lo largo de esta cadena, los electrones liberan energía, lo cual se emplea para impulsar la transferencia de protones e iones a través de la membrana interna de las mitocondrias. A continuación, mi compañera va a explicar de otros bioelementos. Bien, ahora el nitrógeno conforma el 78% de la atmósfera como su utilidad biológica, reitera sus conversiones en formas visibles con su símbolo N y su número atómico 7. Las moléculas nitrógenas en el estadio más común es de la estructura del nitrógeno con la naturaleza. Y
Su función que cumple de nuestro organismo constituye los aminoácidos proteínas, que son los aminoácidos, son los bloques de construcción fundamental de las proteínas, ya que los aminoácidos contienen al menos un grupo amino. La formación de los ácidos nucleicos, la- la- el nitrógeno también es un componente central de los ácidos nucleicos, como el ADN, el ARN, las bases nitrogenadas, adenina, guanina, y citosina, y timina o uracilo. Componente de las vitaminas y coenzimas, algunas vitaminas y coenzimas esenciales contienen el nitrógeno, y el nitrógeno también está involucrado en el metabolismo de los aminoácidos. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos que está conformado por el carbono. El carbono es un elemento no metálico que se encuentra en la naturaleza en varias formas, incluyendo diamantes y grafito, así como en formas amorfas, como el carbón y el coque. El carbono es único debido a su capacidad para formar una gran variedad de compuestos orgánicos, lo que le convierte en los elementos base de la química orgánica. La estructura del carbono es la de un átomo con un núcleo central que contiene 6 protones y 6 neutrones, rodeando por 6 electrones dispuestos por 2 capas electrónicas. La primera capa electrónica más cercana del núcleo contiene 2 electrones, mientras que la segunda capa más externa contiene los 4 electrones. El carbono es un componente fundamental de los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Los aminoácidos contienen un grupo carboxilo y un grupo amino, y ambos están unidos a un átomo de carbono central. Los enlaces peptídicos que conectan los aminoácidos para formar cadenas proteicas están basadas en la reacción química entre el grupo carboxilo y un aminoácido en el grupo amino de otro, formando un enlace convalente y liberado en una molécula de agua. Los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN contienen información genética que determina la estructura y función de los organismos. Estos ácidos nucleicos están compuestos por cadenas de nucleitos, cada uno de estos cuales tiene una base dehidrogenada en grupos fosfato y un azúcar, que todos los cuales están conectados por enlaces de carbono. Siguiente, por favor. El fósforo. El fósforo es un elemento esencial para la vida y juega un papel clave en el proceso biológicos y químicos. Tiene una alta reactividad y forma compuestos vitales en células como ácido nucleico y ATP, y tiene un número atómico de 15. El fósforo también es un elemento no metálico que se encuentra en el grupo 15 de la tabla periódica. Tiene 5 elementos, tiene 5 electrones de valencia, lo que permite formar diversos compuestos químicos. Su estructura atómica consiste en un núcleo con 15 protones y una configuración electrónica caracterizada. El fósforo también es un componente fundamental de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Los grupos fosfatos forman la columna vertebral de estas moléculas, conectando los azúcares y las bases nitrogenadas. También es un componente central en el ATP, unas moléculas ricas en energía utilizada en las células como fuente de energía ah, inmediata. Siguiente, por favor. Bien, ahora el azufre. El azufre es un elemento químico esencial con amplias aplicaciones en química, en la industria y en la biología, presente en la naturaleza y en procesos químicos y biológicos en forma de minerales, compuestos volcánicos y gases. El azufre tiene un estado alotrópico, elemental amarillo con olor característico, perteneciente al grupo de los halógenos. Tiene un número atómico de 16 y su símbolo químico es S. En su forma elemental, el azufre puede presentar diferentes formas alotrópicas. Las más comunes son el azufre rómbico y el azufre monócrino. En ambas formas, los
Los átomos de azufre están unidos entre sí para formar estructuras cristalinas. El azufre es un componente fundamental de los aminoácidos cisteínas y metionina, que son esenciales para la formación de proteínas. Siguiente, por favor. Los bioelementos secundarios son elementos químicos presentes en menor cantidad de los seres vivos en comparación con los bioelementos primarios, pero siguen siendo esenciales para los procesos biológicos. También contribuyen a la estructura y funcionamiento de biomoléculas y son vitales para el correcto funcionamiento del organismo, aunque no son componentes fundamentales de las principales estructuras moleculares. También desempeñan roles vitales en el metabolismo y fisiología de los seres humanos. Y ahora el calcio. El calcio es un elemento esencial. Este ejerce un papel vital en la vida y en procesos químicos, abundante en la corteza terrestre. Su presencia en minerales y compuestos modela estructuras genealógicas y afecta a la salud de los seres vivos. Dentro del organismo, el calcio es crucial para regular la contracción muscular y la admisión nerviosa y la coagulación sanguínea. El calcio es un metal alcaniterreo, lo que significa que es un metal alcalino y un metal alcalino-terreno. Al mismo tiempo, sus estructuras atómicas consisten en 20 electrones. En la capa electrónica externa del calcio, de los electrones, también pueden, como músculos de relaciones son iones de calcio, pueden modificar la actividad enzimática y facilitar la realización de diversas funciones metabólicas. Siguiente. Bien, ahora el potasio. Su alta reactividad provoca rápida oxidación en contacto con el aire. Es elemental para la vida y figura en los varios compuestos y minerales. Este también es esencial para las células y tejidos humanos. Regula lípidos y electrolitos. También tiene la función nerviosas y musculares y presión arterial. El potasio posee bajo punto de fusión y ebullición. En su forma elemental, el potasio es un metal blando de color plateado y altamente reactivo. En su estructura atómica del potasio hay 19 protones en el núcleo y 19 electrones que orbitan alrededor de la configuración electrónica. Muestra que el potasio tiene un electrón en la capa externa. El potasio también es uno de los electrones más importantes del cuerpo humano, junto con el sodio, el calcio y el magnesio. Y el potasio ayuda a mantener el equilibrio de electronitos en el interior y en el exterior de las células. Magnesio. El magnesio con símbolo químico Mg y número atómico 12 es un elemento esencial presente en la tabla periódica. Como metal alcalino terrio, desempeña funciones cruciales en la biología y la química. Su papel abarca desde la formación de huesos y función muscular hasta reacciones químicas del cuerpo. Estructura química. La estructura química del magnesio se representa mediante el símbolo químico Mg y su número atómico es 12. Esto significa que el átomo de magnesio tiene 12 protones en su núcleo. El magnesio tiene una configuración electrónica de 282, lo que significa que tiene 2 electrones en su capa más interna y 2 de valencia, y 2 electrones en su capa más externa. ¿Cómo actúa o qué función cumple de forma química dentro de los organismos? Coenzima. El magnesio es un cofactor esencial para muchas enzimas en el cuerpo. Actúa como un activador de reacciones químicas específicas, permitiendo que estas enzimas catalicen reacciones metabólicas esenciales. Función enzimática. Además de actuar como coenzima, el magnesio tiene y también participa directamente en la función de algunas enzimas, estabilización y estructura molecular. El magnesio puede interactuar con ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, estabilizando sus estructuras y facilitando también la formación de enlaces entre nucleótidos. Oligoelementos. Los oligoelementos, también llamados elementos traza o micronutrientes, son esenciales para la vida en cantidades pequeñas pero vitales. Aunque se encuentran en proporciones bajas en comparación a los macronutrientes, estos 14 elementos son fundamentales para enzimas, proteínas y la regulación metabólica en seres vivos. Su carencia o exceso puede impactar la salud y el equilibrio biológico. Estos constituyen el 0.5%. Hierro.
El hierro elemental es esencial y ampliamente presente en la química y biológica e industria. Desempeña un papel crucial en los procesos químicos y biológicos como metal de transición al grupo 8 de la tabla periódica. Su versatilidad en reacciones químicas lo hace valioso en la fabricación de compuestos y aleaciones industriales. Estructura química. La estructura química del hierro es un elemento químico que se presenta con el símbolo Fe y tiene un número atómico de 26. A nivel atómico, el hierro y en su núcleo atómico compuesto por 26 protones y 30 neutrones, ubicados en diferentes niveles de energía o capas electrónicas. ¿Cómo actúan o qué función cumple en forma química dentro de los organismos? El hierro tiene una función enzimática. Actúa como un cofactor de muchas enzimas que participan en reacciones redox. Además, el citocromo C, una proteína esencial en la cadena de transporte de electrones y contiene hierro en su estructura. Bioquímica. El hierro es esencial para la formación de la hemoglobina en los glóbulos rojos, lo que permite el transporte de oxígeno en la sangre. Zinc. El zinc es un elemento químico esencial que desempeña un papel crucial en diferentes procesos químicos y biológicos. Su posición en la tabla periódica corresponde al grupo 12 y su número atómico es 30. Aunque no se encuentra en misma proporción que elementos más abundantes como el oxígeno o el carbono, el zinc es fundamental para la división celular. Estructura. La estructura química básica del zinc consiste en el número que contiene 30 protones y 30 electrones. Los electrones están distribuidos en diferentes capas o niveles de energía alrededor del núcleo. ¿Cómo actúan o qué función cumple de forma química dentro de los organismos? El zinc cumple funciones químicas cruciales en la activación enzimática, la regulación genética, el sistema inmunológico, la integración celular, la síntesis de ácidos nucleicos y el metabolismo y la salud de la piel. El cobre es un elemento químico de gran relevancia en la química biológica y en la amplia gama de aplicaciones industriales. Con su símbolo Cu y número atómico 29, el cobre es un metal de transición conocido por su capacidad para participar en reacciones redox y funcionar como un cofactor enzimático esencial. Estructura. La estructura química del cobre se describe mediante su símbolo químico Cu, número atómico 29. El cobre es un metal de transición que pertenece al grupo 11 y al periodo 4 de la tabla periódica. Su estructura cristalina es cúbica centrada en las cargas. ¿Cómo actúan o qué función cumple dentro de los organismos? Función antioxidante. El cobre es un componente esencial en la enzima superóxido dismutasa, SOD, que protege a las células contra el daño causado por los radicales libres y el estrés oxidativo. La SOD convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno, un compuesto menos dañino. Síntesis de colágeno y tejido conectivo. El cobre es necesario para la síntesis de colágeno, una proteína estructural clave en los tejidos conectivos como la piel, huesos o también vasos sanguíneos. Pigmentación y metabolismo del hierro. El cobre también es esencial para la formación de melanina, que este es un pigmento responsable del color de la piel, el cabello o también los ojos. Además, está involucrado en la absorción y el transporte de hierro en todo el cuerpo. Cobalto. El cobalto es un elemento químico fundamental que desempeña un papel esencial en la química y en la vida. Con su símbolo Co y número atómico 27, el cobalto es un metal de transición con propiedades magnéticas y de catalizaciones únicas. Estructura química. En su estructura atómica, el cobalto tiene 27 electrones distribuidos en diferentes capas electrónicas. Tiene 2 electrones en su capa más externa, 4s, y 7 electrones en su penúltima capa 3d. ¿Cómo actúa o qué función cumple dentro de los organismos? El cobalto desempeña un papel esencial en los organismos como componente clave en la vitamina B12, cobalamina. Esta vitamina es fundamental para diversos procesos biológicos como la síntesis de ADN, la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. En la estructura de la vitamina B12, el cobalto actúa como un centro metálico activo, participando en reacciones enzimáticas cruciales. Manganeso. El manganeso es un elemento químico con una amplia gama de aplicaciones y activaciones en la química y en la industria. Como metal de transición presente en la tabla periódica, el manganeso con símbolo químico Mn y número atómico 25. Estructura química. La estructura química contiene 2 electrones en el primer nivel de energía, capa K, 8 electrones en el segundo nivel, capa L, y 3 electrones en el tercer nivel, capa M. El manganeso es un metal de transición, lo que significa que su configuración electrónica
incompleta en la capa 3D le confiere propiedades físicas y químicas únicas. ¿Cómo actúa o qué función cumple dentro de forma química dentro de los organismos? Una de las funciones más destacadas del manganeso en su participación de coenzima es en el peróxido dismutasa, que juega como un papel fundamental en la defensa celular contra radicales libres y el estrés oxidativo también. Además, el manganeso también está relacionado con la activación de enzimas que están involucradas estas en la síntesis de colágeno. Yodo. El yodo es un elemento químico esencial que desempeña un papel crucial en la biología y la química en los seres vivos. Pertenece al grupo de los halógenos en la tabla periódica y este se encuentra en el grupo 17. Estructura química. En su estructura molecular consiste con moléculas diatómicas, lo que significa que dos átomos de yodo se unen a través de un enlace covalente. Indica que tiene 7 electrones en su última capa para completar esta capa y alcanzar una configuración estable. El yodo también tiene a ganar un electrón. ¿Cómo actúa o qué función cumple de forma química dentro de los organismos? El yodo, una función principal que este tiene, es esencial en los organismos como un componente fundamental en las hormonas tiroideas. La glándula tiroides utiliza el yodo para sintetizar hormonas tiroideas como la tiroxina T4 y la tirodotirotina T3. Estas hormonas desempeñan un papel crucial en la regulación del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso. La incorporación de yodo en las hormonas tiroideas se lleva a cabo a través de un proceso conocido como yodación. En este proceso, las células de la glándula tiroides capturan yodo, iones de yodo, el torrente sanguíneo y las incorporan en moléculas de tiroglobulina, una proteína almacenada en la glándula tiroides. Luego, el yoduro es oxidado y este se une a la tiroglobulina, formando hormonas tiroideas como T3 y la T4. A continuación vamos a hablar sobre el flúor. El flúor es un elemento químico del grupo de los halógenos en la tabla periódica con número atómico 9 y símbolo F, caracterizado por su alta reactividad y capacidad para formar enlaces fuertes con otros elementos. Su estructura es, el flúor tiene un número atómico que es el 9, lo que implica la presencia de 9 electrones y 9 protones en su núcleo. Su electrón de valencia se encuentra en la capa 2p, lo que le otorga una alta radioactividad química debido a su alta electronegatividad. El flúor es altamente reactivo y forma enlace con otros átomos para completar su octeto de electrones. En su forma elemental, el flúor existe con un gas diatómico compuesto por moléculas de 2 átomos de flúor F2. La función que cumple el flúor desempeña una función crucial en la salud dental al interactuar con los minerales del esmalte dental como el exociapatito y fortaleciendo la estructura dental y reduciendo la superstibilidad a la desmineralización causada por los ácidos bacterianos en la boca. Siguiente. El cromo. El cromo es un elemento químico con propiedades versátiles y diversas aplicaciones en la química, la industria y la biología. Se encuentra en la tabla periódica con el símbolo CR. Y el número atómico es el 24. Debido a su capacidad para formar compuestos de diferentes valencias, el cromo presenta una gama de colores. Su estructura del cromo tiene un total de 24 electrones distribuidos en las diferentes capas electrónicas. La configuración electrónica indica que en la capa 1 hay 2 electrones y en la capa 2 hay 8 electrones y en la capa 3 hay 3 electrones y en la capa 4 hay un solo electrón. La función que cumple el cromo, su función química es importante en los organismos principalmente a través de su participación en el metabolismo de los carbohidratos y en la regulación de la insulina, una hormona fundamental en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. El silicio. El silicio es un elemento químico que juega un papel significativo en la química y en diversas aplicaciones tecnológicas. Es un metaloide ubicado en el grupo 14 de la tabla periódica y es ampliamente conocido por ser un componente fundamental en la estructura de materiales como el semiconductores y el vidrio.
Su estructura es que cada átomo de silicio tiene un número atómico de 14, lo que significa que tiene 14 electrones en su configuración electrónica. La estructura del silicio es similar a la del carbono, ya que ambos electrones tienen 4 electrones de valencia. En su forma más común, el silicio forma cristales sólidos. Su función, la función que cumple en los organismos, el silicio no tiene una función bioquímica clara y no se ha establecido como un elemento esencial para procesos metabólicos específicos. Sin embargo, se ha observado que algunas formas de vida con ciertas especies de diatomeas utilizan el silicio para construir estructuras protectoras externas llamadas frústulas, que son como capazones hechos de silicio. El boro es un elemento químico presente en la tabla periódica con el elemento B y el número atómico 5, aunque se encuentra en concentración relativamente baja en comparación con otros elementos. El boro desempeña un papel importante en diversas aplicaciones químicas e industriales. La estructura del boro su estructura química consiste en que el núcleo con 5 protones y 5 neutrones, rodeado por 5 electrones que están distribuidos en las siguientes capas. La primera capa, 2, que son de 2 electrones, y en la segunda, que son de 3 electrones. Esto significa que tiene 2 electrones en la capa 1 y 3 electrones en la capa 2. Su función, la función que cumple es, aunque el boro no es ampliamente reconocido como un elemento esencial para todos los organismos, se ha demostrado que desempeña algunas funciones químicas importantes en ciertos procesos biológicos. En las plantas, el boro está involucrado en la formación y el fortalecimiento de las paredes celulares al interactuar con compuestos como la pectina, el vanadio. El vanadio es un elemento químico de la tabla periódica con el símbolo V y número atómico 23. Es un metal de transición que presenta diversas propiedades químicas y físicas. Su estructura es que el átomo de vanadio tiene un total de 23 electrones. La comparación electrónica indica que hay 3 electrones en el nivel de energía 3D y 2 electrones en el nivel de energía 4S. Su función cumple en la actividad enzimática. El vanadio puede interactuar con ciertas enzimas como las peróxidas vanadatasas que están involucradas en la descomposición de peróxido de hidrógeno y estos compuestos. La regulación de la insulina se ha estudiado en el vanadio. Puede tener propiedades similares a la insulina. A continuación les vamos a presentar un video para que nos puedan ayudar ahí con las respuestas para ver qué entendieron. Ahorita vamos a iniciar. A ver si me ayudan, ¿cuál va primero? A ver, ¿cuál va primero? Bioelementos primarios, secundarios, perdón. ¿Secundarios? Ya. Segundo, Bioelementos primarios. ya. Tercero, Bioelementos secundarios. Oligoelementos variables. decídanse. Oligoelementos variables. Y el último está. Muy bien, se han estado atentos. Como paso siguiente van a hacer las preguntas. A continuación mi compañera. Bien, ahorita vamos a hacer preguntas para ver qué pudieron entender sobre la reunión presente. ¿Me pueden responder qué son los bioelementos y por qué son esenciales para la vida?
son elementos químicos que están presentes en la materia biológica y eran esenciales para el funcionamiento y el mantenimiento de la vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el universo y cuál es su número atómico y su símbolo? El elemento químico más abundante en el universo es el hidrógeno, con número atómico 1 y representado con el símbolo H. ¿Cuál es la importancia cuantitativa de los bioelementos primarios en la composición de la materia viva? Nos decía que o sea, eran esenciales para el funcionamiento y que la existencia de todos los seres vivos de la Tierra. Siguiente pregunta sería, ¿cuál es la función química del yodo en los organismos y cómo se utilizaría en la síntesis de las hormonas tiroideas? Bueno, el yodo cumple una función esencial en los organismos, ya que es muy importante dentro de las hormonas tiroideas, las cuales son producidas por glándulas tiroideas, que desempeñan un papel muy importante en la regulación del metabolismo, crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Lo que entendí. Espero que esté bien. Bien, ahora si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden preguntar, nosotros responderemos con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿qué son los oligoelementos y cuál es su importancia en la biología y de los seres vivos? Son elementos químicos esenciales para la vida, pero se encuentran en cantidades muy pequeñas en los organismos. Y la importancia de los oligoelementos, este radica en que son cofactores de muchas enzimas esenciales para las reacciones bioquímicas vitales. También participa en una variedad de funciones biológicas como el transporte de oxígeno, la formación de huesos y dientes, la regulación de la presión arterial y la protección antioxidante, y entre otras. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la estructura cristalina del estaño y cuáles son sus estados de oxidación más comunes junto con los iones que forman en uno de los estados? Respondiendo con esa pregunta, el estaño tiene una estructura cristalina tetragonal, lo que significa que sus átomos están organizados en una red regular con ángulos rectos entre ellos. Esas estructuras tetragonal es característica del estaño en su forma estable a temperaturas normales, conocida como estaño gris. Yo, ¿por qué es esencial el nitrógeno para la vida en la Tierra y cómo se utiliza en procesos biológicos? El nitrógeno es esencial para la vida en la Tierra, puesto que debido a su presencia en moléculas orgánicas y su es fundamental en procesos biológicos y ambientales. Espero haya respondido a tu duda. Sí, muchas gracias. Sí, Cristal. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los bioelementos secundarios en los seres vivos y en qué aspectos de la biología desempeñan sus roles vitales? Eh, los bioelementos secundarios, a pesar de estar en cantidades más reducidas,
en comparación con los bioelementos primarios, cumplen funciones cruciales en los procesos biológicos y desempeñan papeles fundamentales en la biología de los organismos vivos. Bien, quería agradecerles por su atención y por estar presentes aquí en esta reunión, ya que es una nota para, para ya cruzar a primer semestre de la universidad. Muchas gracias y se pueden retirar.